Saludos a todas y todos. Les doy la bienvenida a la sesión número 3 del módulo Mujer, Mirada y Voz del seminario Tras las Huellas de Teresa de la Parra. Mi nombre es Rod Medina y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de los enfoques de lectura y escritura. Al igual que en las otras clases, esta sesión va a estar dividida en 3 partes. En la primera presentaremos la estrategia, que en este caso tiene que ver con aprender a leer desde la diferencia. Luego presentaremos 3 actividades e igual número de propuestas en la última sección para luego culminar con la presentación de la bibliografía que fundamenta los contenidos del tema que vamos a abordar en este momento. Toda persona debe aprender a leer desde lo que es. Y aquí vamos entonces a pasar a un aspecto que tiene que ver con la esfera política de la lectura. Nadie puede leer desde lo que no es y tampoco nadie puede escribir desde lo que no es. Generalmente dentro de la cultura escrita podemos advertir cierta impostura en los sujetos que leen, pero también en las personas que escriben. Generalmente lo que se produce crea una determinada lejanía con respecto a las propias experiencias de vida o una distancia con respecto a los sujetos que van a leer la obra. Por eso es importante que desde que comenzamos a formarnos como lectoras y lectores podamos entender que no podemos dar un significado o una interpretación a los textos desde una mirada diferente, ajena, divorciada de nuestras realidades. En este caso, vamos a tomar en cuenta 4 enfoques de lectura y de escritura. En este caso, entonces, hablaremos de el enfoque de género, el enfoque de etnia, el enfoque de clase y el enfoque de funcionalidad. En la imagen que van a ver a continuación, entonces tenemos allí ordenados los diferentes enfoques de acuerdo a el nivel o grado de pertenencia a una clase o grupo determinado. Comenzaremos por el enfoque de género. Cuando nos acercamos, por ejemplo, a la obra de Teresa de la Parra, podemos notar que la autora escribe desde lo que es como mujer. Toda su obra está atravesada por esta perspectiva de género. Inclusive la autora nos advierte que su trabajo escritural no tiene que ver con posturas políticas que se identifican con el feminismo. Inclusive en uno de sus ensayos humildemente acepta que no es su intención generar polémica en torno a el aspecto político de las mujeres dentro de la vida social, ¿no? Sin embargo, sí reconoce que su obra habla de lo femenino.
Por eso es importante entonces aquí que cuando la persona que lee enfrente sus textos deba tener en cuenta este aspecto tan importante. Pero además, sabemos que Teresa de la Parra escribe desde su posición de clase. Es decir, ella está presentándonos un mundo, sobre todo en Ifigenia, desde no solo un personaje que pertenece a cierto estrato social y económico, sino que también la autora sabe que su mirada está influenciada por su vida de cierto modo privilegiada, ¿no? Recordemos que Teresa de la Parra pasó gran parte de su vida en Europa. Tal vez lo que sorprende es que a pesar de eso pudo retratar cierta venezolanidad de la época, pero sabemos que muchas de las apreciaciones que tuvo como escritora, pero también gran parte de sus escritos están transversalizados por esa mirada de clase. Cuando aprendemos a leer desde la perspectiva de género, entonces podemos también dar cuenta de algunas discriminaciones o diferenciaciones que pueden estar presentes en los textos que uno lee. Recuérdese que la cultura en sí también es una especie de amalgama en donde lo ideológico también está presente. Entonces, a medida que leemos, debemos tratar de interpretar algunos discursos que puedan ser sexistas, porque eso puede también decirnos mucho del autor y también del contexto histórico en donde la obra fue desarrollada. Estos sexismos se pueden manifestar de distintas maneras: actitudes machistas, homofóbicas, lesbofóbicas, y todo eso debe nutrir la interpretación que estamos haciendo a la hora de leer. El enfoque étnico también nos permite comprender la lectura desde lo que somos, en eso que mal llamamos raza. Muchas veces los textos están escritos desde una mirada que solamente da cuenta de realidad de un grupo étnico. Generalmente es una mirada sesgada que si se junta con la anterior, entonces podemos decir que el texto está escrito desde el enfoque de un hombre que además pertenece a eso que llamamos la raza blanca, ¿no? Entonces ya ahí vean que vamos constituyendo un constructo que puede decirnos mucho acerca de la manera en cómo ha sido escrita la obra. Si a esto sumamos el enfoque de clase, entonces vamos configurando una escritura que cada vez se nos muestra más sesgada o inclinada, en donde seguramente vamos a advertir ciertas actitudes prejuiciosas, inclusive en gran parte de la
de la historia que se relata en Ifigenia, podemos observar que hay cierto esnovismo de la protagonista, porque ella viene de Europa y entonces siente que la sociedad venezolana, y en este caso en particular la caraqueña, es menos civilizada, ¿no? Y que tiene una forma de comportarse demasiado conservadora, si se compara entonces en este caso con la ciudad de donde ella viene. Y por supuesto, si establecemos un paralelismo entre la protagonista de Ifigenia y Teresa La Parra, entonces podemos suponer que la mirada de la autora de alguna manera se trasladó al personaje de la historia. Vemos también en muchos textos escritos que hay ausencia de personas que presentan algún tipo de discapacidad, o cuando aparecen, entonces siempre ocupan posiciones subalternas, ¿no? Generalmente estos personajes o son objetos de burla, o se les cubre de una ingenuidad y un candor que disimula lo que realmente se pueda pensar de una persona que tiene ciertas limitaciones desde el punto de vista funcional. Entonces, vean que cuando vamos haciendo la lectura desde la diferencia, además de aprender a interpretar desde lo que somos, también podemos distinguir las actitudes discriminatorias que pueden aparecer en el texto. Por supuesto, al tener mayor conciencia de esto, a la hora de escribir, nosotros podemos jugar con la incorporación de personajes que puedan presentar algunas de estas actitudes, ¿no? Que no generalmente representan la postura del autor, pero en la medida en que se pueda entonces dibujar, ¿no? Vamos a decir que una caracterización de personaje en donde puedan existir personas de distintos géneros, etnias, clases, y que se salgan del estereotipo, ¿no? Entonces, allí realmente la lectura se hace mucho más enriquecedora, y por supuesto a la hora de escribir entonces tenemos como que mayores posibilidades de expresión. Aquí para finalizar en esta primera parte de la clase, como estamos trabajando con estudiantes y suponemos que la mayoría pertenecen a instituciones oficiales que dependen directamente del Estado, entonces deberíamos reafirmar esas cualidades emancipadoras, subalternas o avasalladoras que caracterizan a los educandos como sujetos históricos y socioculturales. Cerraremos con una frase del filósofo, docente, historiador y escritor argentino José Pablo Feynman, que viene a ratificar lo que hemos dicho hasta ahora. Cito: desde que nacemos hacen de nosotros algo. Nosotros nacemos y nos hablan. Nos meten una lengua y nosotros la recibimos como una esponja. Palabras, palabras, palabras. Cuando empezamos a hablar, ¿qué decimos? Decimos las palabras que nos dijeron.
Es decir, no tenemos un lenguaje propio, solo creemos que dominamos una lengua y esa lengua nos domina a nosotros. En atención a la estrategia presentada, entonces vamos en este caso a proponer 3 actividades o técnicas de lectura y de escritura. La primera se llama lectura a 4 ojos y escritura a 2 manos. Como estamos trabajando con adolescentes, podemos aprovechar algunas características de este grupo etario para que esta actividad realmente produzca los resultados que deseamos. La lectura a 4 ojos y la escritura a 2 manos es una experiencia que a nivel personal seguramente le va a generar situaciones contradictorias a las personas que están leyendo la misma obra, pero que además se deben reunir para producir un solo texto. Eso significa que estas 2 personas van a tener que compartir sus experiencias de lectura, sus interpretaciones individuales, van a darse cuenta de la firmeza de sus argumentos o la manera en cómo cada uno va a tratar de imponerse sobre el otro. Sin embargo, como tienen que ponerse de acuerdo, entonces, con seguridad, ese cuestionamiento que va a surgir en los primeros encontronazos van a terminar siendo encuentros, consensos, que de una forma u otra les va a permitir superar las discrepancias, las contradicciones, y además va a generar un espacio de intersubjetividad que va a contribuir a la formación del carácter del lector crítico, que además debe ser humilde y reflexivo. La segunda actividad es el cineforo. En este caso ya no vamos a tomar como punto de partida un texto escrito, sino que vamos a observar un audiovisual. En este caso se sugiere siempre que se seleccionen cortometrajes de ficción o documentales y que a medida que se vaya observando el video se vaya tomando nota de las ideas, las interrogantes, las opiniones que se van presentando en el medio, sin polemizar, sin hacer señalamientos ni valoraciones, que todo en verdad se construye a partir del filme que se está presentando y que además haya una participación colectiva para que pueda decirse entonces que la lectura se ha socializado. Aquí seguramente va a haber cierta tendencia a señalar valores o contravalores, porque generalmente eso es lo que se hace cuando se mira una película. Muchas veces, si el filme es de ficción, entonces se tiende a creer lo que se dice allí. Y en el caso de los documentales, entonces pasamos por alto la postura que pueda tener el productor en este caso o el director, ¿no? O sea, muchas veces creemos que
por ser un documental, nos está presentando toda la realidad. Y puede ser que no sea así, sino que simplemente se nos esté dando una versión personal de la realidad. Y la última actividad es la antihistoria. En la antihistoria nosotros podemos inclusive plantearnos unas interrogantes para que el grupo de estudiantes pueda comprender su definición. Por ejemplo, ¿cuántas versiones del mundo pueden leerse? Es más importante lo que dice un autor respecto de un tema que lo que ha sido afirmado por otro que lo contradice. En estos casos, ¿es más cierta la interpretación propia o la ajena? En el caso de la antihistoria como actividad, entonces podemos facilitar una valoración crítica de todos estos aspectos que se han mencionado a través de interrogantes, porque cuando se da a leer un texto, suponemos que todos los textos que hablan sobre el mismo tema están escritos desde el mismo enfoque. En el caso de la antihistoria, entonces el docente debe seleccionar unos textos que se opongan o contradigan a el texto maestro principal. En este caso, las cualidades propias de la adolescencia nos van a permitir que la actividad pueda desarrollarse de tal manera que podamos obtener diferentes visiones sobre un mismo tema. Los adolescentes tienden a ser muy beligerantes. Además, ellos generalmente consideran que lo saben todo, que son el centro de atención del mundo, que el mundo es quien les genera todos los problemas y además cuestionan las figuras de autoridad. Entonces, para evitar eso, esos conflictos que se pueden dar entre la figura del docente y el grupo de estudiantes, entonces lo mejor es solicitar a algunos de los alumnos leer un libro y proponer, en este caso a la otra mitad, la lectura de otro, que presente una visión diferente, pero además opuesta, que permita entender entonces que los textos escritos no son sagrados, que se pueden cuestionar, que inclusive los textos escritos pueden mentir, pueden falsear la realidad, indistintamente de que traten sobre hechos reales, históricos o sobre ficciones. Hay que proponer entonces estas lecturas enfrentadas y cotejar las interpretaciones y sentidos que se producen en los nobles lectores, ¿no? Estas discusiones y estos debates seguramente van a ser más productivos y contundentes que los sermones y que las clases magistrales. Para finalizar, recomendamos 3 tareas que están íntimamente vinculadas con las actividades propuestas. La primera es un cineforo que
se va a realizar en torno al documental Teresa de la Parra, producido por la casa Uslar Pietri. Es importante aquí que el grupo de estudiantes pueda hacerse preguntas con respecto a algunos aspectos críticos que expresa, en este caso, el escritor respecto no solamente de Teresa de la Parra, sino de su obra. Él hace observaciones, valoraciones y críticas, y uno pudiera preguntarse si todos esos juicios son válidos o no, o si son simplemente prejuicios de una clase escritora, ¿verdad? En este caso también masculina, sobre una mujer que se ha atrevido a plantear historias sobre la mujer y la feminidad. Recuérdense que lo importante aquí no es que repitan lo que dice en este caso Uslar Pietri, ni que parafraseen, ni que emitan opiniones complacientes. Aquí lo importante es que puedan, desde los diferentes enfoques de lectura, dar cuenta de algunas posturas discriminatorias que puedan estar presentándose en el material documental. La segunda tarea sería leer en parejas el ensayo de Teresa de la Parra, Influencia de las mujeres en la formación del alma americana. Y a partir de esta, escribir en grupos de 2 un ensayo que tenga como título ¿Qué nos heredan las mujeres abnegadas? En este ensayo, Teresa de la Parra decide no fijar una postura feminista ante el rol de las mujeres en la historia, sino que más bien decide hablar sobre el sacrificio de las mujeres y cómo esta abnegación pudo construir de cierta manera lo que nosotros llamamos historia patria o la historia de nuestra América. Y por último, se recomienda leer fragmentos de Por el Lejano Oriente, el diario de una caraqueña, contraponerlo a el diario de Ana Frank. Y en este caso, los alumnos deben escribir una reseña que contraste ambas obras. Se van a dar cuenta allí de que, por supuesto, lo que expresa Teresa de la Parra es muy diferente a la realidad de la que nos habla Ana Frank. Y entonces podemos seguir trabajando, en este caso, los diferentes enfoques, ¿no? O sea, cómo una autora nos va presentando sus puntos de vista con respecto a las facilidades o dificultades que se le presentan haciendo viajes por el Lejano Oriente, y cómo eso se contrapone a las vicisitudes, limitaciones, problemas y sufrimientos que tuvo que sufrir, en este caso, Ana Frank, como una niña que tuvo que vivir en un estado de confinamiento junto con otras personas, ¿no? en pleno proceso de la pubertad.
No olviden que en todos estos trabajos la extensión máxima de los escritos debería ser 3/4. Los textos maestros que vamos a utilizar con los estudiantes y las referencias para que el docente consulte son las siguientes. Influencia de las mujeres en la formación del alma americana, de Teresa de la Parra. El libro La señorita Grano de Polvo, también de Teresa de la Parra, que es un título publicado por la editorial El Perro y la Rana. El diario de Ana Frank. Y los libros A leer se aprende leyendo y Conciencia del lector, aportes críticos sobre la conciencia sociocultural y política de la lectura, de este servidor, Rod Medina. En la tercera y última sesión del módulo vamos a estudiar varias categorías propuestas por Paulo Freire: lectura, pronunciamiento, reescritura y dialogicidad. Nos veremos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta la próxima.